Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Estamos ya de nuevo en nuestro tiempo de estudio bíblico. Para mí no hay nada mejor que poder agarrar la Biblia y irme verso por verso y explicar exactamente qué es lo que la Biblia dice. No estamos tratando de meterle un mensaje y luego sacar lo que uno quiere, pero simplemente tomarla por lo que dice, cuál fue la intención original del autor, lo más posible, y luego qué significa para nosotros. La última parte es una parte bien importante. Bueno, ya estamos en el capítulo número 2. Ahora vamos a estudiar el nacimiento de Cristo. Del versículo del 1 al 23 es donde lo vamos a estar basando. Como ya dijimos en estos tiempos de estudio bíblico del Evangelio de Mateo, una de las intenciones principales de este Evangelio es probar, es demostrar que Jesús es auténticamente el Mesías, tal y de acuerdo como las Escrituras lo habían predicho. O sea, Jesús es el cumplimiento de todo lo que los profetas dijeron acerca del futuro Mesías que Dios enviaría a establecer su reino. Y la historia de su nacimiento verifica una vez más, o sea, Mateo no está tratando de demostrar a base de varios de los eventos que ocurrieron, el que Jesús verdaderamente cumplió con todo lo que se esperaba. Especialmente en este pasaje del capítulo 2, del 1 al 23, hay varias historias importantes. Bueno, vamos a entrar ya en la historia. Vamos a ir primero en el versículo del 1 al 2, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vino del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, pongamos atención, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Ahora, cuando vieron a este grupo de sabios, la Biblia no dice exactamente ni cuántos, yo sé que tradicionalmente se tiene la idea de que eran 3, etcétera, etcétera, pero la verdad que la Biblia no especifica ni la cantidad ni nada de esos detalles. Lo único que sabemos por medio de la historia es que estos magos del oriente no eran meramente unos magos en la idea moderna de lo que son magos, sino que más bien, de acuerdo a varios, ellos opinan que eran personas muy preparadas, estudiosos, que venían de Persia o de Babilonia. La palabra en sí, mago, implica alguien que era una persona que había estudiado la ciencia y la religión. Claro, estamos hablando de la ciencia y la religión de aquel tiempo, muy diferente a lo nuestro. Y que de alguna manera ellos supieron de este Mesías. Acordémonos que los judíos estuvieron 70 años esclavos o fueron llevados en cautiverio, y muchos de ellos levantaron sinagogas. Por lo tanto, la palabra se empezó a enseñar, se empezó a predicar y empezaron a influenciar a la cultura alrededor, ahí donde ellos estaban. Y se sabe, no se cree, pero se sabe que muchos de los gentiles empezaron a estudiar las Escrituras, y probablemente por ahí está la conexión. De alguna manera, Mateo nos dice que estos magos sabían y que habían visto una señal en el cielo y llegan a Jerusalén, y por supuesto, ellos, ¿dónde está el Mesías? Y no hemos estado siguiendo por meses, porque el viaje desde Persia, Babilonia hasta Jerusalén probablemente les tomó muchas semanas, etcétera, etcétera. Y dice la palabra del versículo 4 en adelante, dice: y convocaron a los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, y les preguntaron de dónde había nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así escrito está por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y luego, mintiendo, por supuesto, les dice: y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que también yo vaya y le adore. Estos líderes, por supuesto, ellos se imaginaron, pues yo creo que los que más nos van a ayudar son los líderes religiosos. O van y les preguntan, dice aquí la palabra, convocaron a los principales sacerdotes y a los escribas, a los sacerdotes y a los teólogos, a los educados, a la gente que tenía el conocimiento, y los convocan. Nosotros hemos estado siguiendo esta señal, hace ya 500 años atrás los judíos vivieron en el pueblo y dejaron esta tradición, dejaron estas escrituras, estas profecías, y nosotros venimos a adorar este nuevo Mesías. Ellos hablaban de un Mesías que iba a cambiar todo, que iba a establecer un reino diferente, un reino que no tendría fin. Probablemente estos magos conocían el libro de Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, los escribas confirman, le dicen: es cierto.
La profecía dice en Miqueas 5:2, note lo que dice la palabra: pero tú, Belén, Éfrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. En ese tiempo que nosotros nos encontramos cuando esto ocurrió, en Israel mucha gente estaba con la expectativa de que en sus días el Mesías iba a aparecer. Eso era algo que no de pronto aparecen estos magos y nadie sabe de qué están hablando y de qué se trata, pero todo lo contrario. Por 400 años los judíos habían estado con la expectativa de que Dios iba a mandar a alguien que restauraría el trono de David. De hecho, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3:15 dice, así Lucas nos cuenta cómo estaba el ambiente político, el ambiente espiritual de la ciudad, y dice, cómo el pueblo estaba en expectativa. Y dice, preguntándose todos en sus corazones si acaso sería Juan el Cristo. O sea, cuando ven a Juan el Bautista, la gente empieza a decir, este será el Cristo prometido. O sea, esta era la expectativa. Esto causó gran revuelco, por supuesto, tanto que llegó a los oídos de Herodes, y él los manda a traer y dice, ok, ¿por quién están preguntando? Herodes era el rey, el que estaba gobernando bajo de la autoridad del Imperio Romano, pero él era el rey de esa área y él no toleraría a alguien que supuestamente era el nuevo rey de los judíos. Versículo 9 continúa la Biblia diciendo, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, ellos llegaron a Belén, se detuvo en el niño, llegaron allá donde la estrella les guió, ahí se pararon, y dice la palabra del Señor, versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. De alguna manera ellos supieron que la estrella los dirigió a una casa precisa. Y entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bueno, los magos llegaron hasta donde estaba Jesús, la estrella, tal como ellos le iban siguiendo, encontraron a Jesús, llegaron, y lo primero que hacen, le adoran. Estos magos, estas personajes misteriosos hasta cierto punto, pero Mateo los introduce a la historia, porque lo que está tratando de decir, aún hasta la gente, hasta los sabios de otras naciones, reconocieron que el nacimiento de este pequeño, de este niño, no era un niño normal. Había señales en los cielos, estrellas, profecías, que por más casi 500 años los persas, los magos habían estudiado, y ahora estaba el cumplimiento. Y luego es simbólico el tipo de regalos que ellos le traen a Jesús, porque estos regalos eran los regalos que se presentaban cuando un rey nacía. El tipo de regalos que le traen no era simplemente algo que a ellos se les ocurrió, pero que estos regalos era lo que todo el mundo lo entendería. Estaban entregándoselo a alguien que ellos reconocían, y estaban como en cierta forma diciendo, este niño no fue un niño más, sino que hay algo especial que acaba de ocurrir, y los regalos representan los regalos para un rey. Primera cosa que Mateo nos está diciendo a nosotros es, aún estos magos misteriosos del oriente reconocen que Jesús es más que un hombre, pero que en él se está cumpliendo profecías que de alguna manera ellos habían escuchado. Ahora, ¿qué sucede? Mateo nos sigue introduciendo en la historia, y luego dice así la palabra del Señor. Continúa diciéndonos, vamos a ver qué fue lo que hizo Herodes. Y esta parte es bien importante en la historia, porque en esta parte nosotros tenemos lo que Mateo va a estar repitiendo como uno de sus temas, que Jesús es como quien dice, o más bien diríamos que Moisés es un tipo de Jesús. Prefiero ponerlo de esa forma, o más bien, de acuerdo a como Mateo no más bien lo trata de introducir, es que así como Dios levantó un libertador, alguien que le dio vida y a través del cual nació la nación de Israel. El pueblo de Israel reconocía que el fundador, por supuesto, el padre de la nación era Abraham, pero el que lo constituyó como una nación, como un pueblo, le dio la ley, lo formó, y es como el padre de la patria, por usar una expresión moderna, era Moisés. Moisés era considerado como el fundador de la nación en cierta forma. Era el que a través de él Dios hizo un pacto con el pueblo y les dio la ley y las ordenanzas y los constituyó como un pueblo especial. Pero ahora aparece Jesús, el nuevo Moisés. Y lo vemos porque Mateo
y nos compara mucho lo que Moisés experimentó con lo que Jesús de niño experimentó. Y la historia, aunque por supuesto no es idéntica, pero tiene muchos rasgos similares. Vamos a leerlo, dice versículo 13 al 15. Después de que ellos partieron, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. So, Mateo nos dice que los magos, por medio de sueños, escucharon un mensaje de parte de Dios. Dios le revela, Herodes no quiere adorarlo, lo quiere matar. So, ellos lo evitan y se van por otro lado. Versículo 14 dice: y despertando tomó de noche al niño. Aquí Dios se le aparece a José. Es lo que me estaba regresando a la historia de atrás, pero volviendo al versículo que estamos leyendo, Dios se le aparece por supuesto a José en sueños. Ahí dice claramente, y dice: levanta y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Al igual que Moisés, Jesús fue salvado milagrosamente. Todos los niños esa noche donde Jesús estaba, Herodes los mandó matar de 2 años para abajo. Pero milagrosamente en esa noche Dios interviene, manda a su ángel por medio de sueños, le habla a José y en esa noche salen huyendo y Jesús milagrosamente se salva, como Moisés, que milagrosamente fue salvado de las aguas, rescatado por la hija de Faraón, cuando a todos los demás niños los egipcios los estaban matando. ¿Qué pasa? Continuamos con la historia. Nosotros, dice el versículo 16, dice: entonces Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían creído los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Y note, esto es algo que constantemente Mateo está repitiendo. Y lo que él hace es cita la Biblia. O sea, todo lo que Jesús vivió, experimentó, fue en cumplimiento a las profecías. Incluso estos eventos trágicos de su niñez, cuando Herodes lo quiso matar, no fue casualidad, pero todo ya estaba profetizado por medio de la palabra de Dios o los profetas acerca del futuro Mesías. Y dice aquí la palabra del Señor: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, dice, porque perecieron. Por último, Jesús regresa de Egipto, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor. Acuérdense, Moisés es salvado, él empieza su ministerio, diríamos, a querer salvar a los judíos y huye. Y dice aquí la palabra del Señor: Herodes, he aquí un ángel se le apareció diciendo: levántate, toma al niño, a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraron la muerte del niño. Entonces se levantó, tomó al niño, a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado, dice aquí la palabra, pero oyendo que Arquelao reinaba en Jerusalén en lugar de su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y que es donde Jesús creció, en esa parte del norte, diríamos, de Israel o de Judea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, de ahí el nombre Jesús de Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Todo esto es muy similar a la historia, a la vida de Moisés. Ahora, ¿por qué son importantes todos estos detalles? Que a veces los brincamos, los saltamos y a veces simplemente, por supuesto es trágico lo que pasó con todos estos niños. Pero yo creo que siempre estemos con la mente por qué escribió Mateo, y lo que él está tratando es de decir que todos estos acontecimientos, aunque trágicos, eran una manera que la Escritura estaba certificando que el nacimiento de Cristo provocó todas estas cosas. Pero todo esto ya estaba profetizado. Nuevamente, Jesús no fue un mero hombre. Jesús es el Mesías conforme a las Escrituras. También lo que esto implica es esto: así como Dios había dado a Moisés al pueblo para constituirlo como un nuevo pueblo, ahora Dios nos ha dado a Jesús, y que en el hombre en Jesús de Nazaret, por supuesto cuando digo el hombre me refiero a la naturaleza humana de Jesús, en Jesucristo, en él Dios estaba empezando un nuevo orden o una nueva manera
de que Él estaría tratando con nosotros. Ahora ya no sería a través de la ley, pero ahora sería a través de Jesucristo. Jesús es como el nuevo Moisés que nos va a sacar de la esclavitud, de la religión, por así decirlo, judía, a lo menos de la religión judía que se practicaba en los días de Jesús. Y ahora estaba formando con un nuevo líder, pero realmente con el Mesías, la nueva Jerusalén, que somos nosotros, la iglesia. Ahora quiero terminar cómo aplicamos todo esto para nosotros. Bueno, si Jesús verdaderamente es quien dice que Él fue, entonces nosotros debemos de declararlo Señor de nuestras vidas. El título Mesías implica que Él es el Cristo, el ungido, el que Dios había escogido para establecer su reino, aunque en este momento su reino ya es, pero no es completamente. Es en nuestros corazones, es a través de nuestros actos, a través de nuestra obediencia, a través de someternos a su reinado, su señorío. Por eso es bien importante que nosotros podamos verdaderamente entender que Jesús es nuestro Señor. Nosotros vivimos bajo el reinado, bajo el gobierno, por así decirlo, de Jesucristo. Y todo lo que somos debe de estar sometido a su reinado. Él vino, así como Moisés diríamos, también a proclamar libertad, pero ya no de la esclavitud, sino de construir pirámides o de esclavitud humana. Pero Él vino a liberarnos de una peor esclavitud. Vino a liberarnos del pecado, de la maldad, la injusticia, de la separación, de todas las cosas que el pecado ha provocado, y liberarnos completamente de una vez y para siempre. Aunque esto se cumplirá de una manera completa, hablamos en el aspecto físico, cuando Él regrese y Él establezca su reino físicamente en la tierra. Pero ahorita Él es el Señor de nuestras vidas y a través de nosotros su reino se manifiesta. Manifestemos el reino de nuestro Señor. Tanto como la vida, lo que Él dijo y lo que Él hizo fueron en obediencia a lo que la palabra dice. Esta historia nos está diciendo, nosotros tenemos que hacer lo mismo también. Bueno, con esto los dejo y nuevamente recuérdense, Jesucristo es el Señor de nuestras vidas y mi oración es que cada uno de nosotros, en todo lo que hagamos, también manifestemos su reino en el nombre de Cristo. Que el Señor les bendiga.